Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Bueno, en nuestra segunda clase virtual, hoy vamos a ver forjado. El forjado, otro proceso de manufactura a volumen constante, es un proceso que se realiza en caliente. No existe o es muy difícil encontrar un forjado en frío. Un forjado especial llamado estampado o acuñado es un forjado en frío, pero es un caso muy particular y sirve para hacer monedas, sirve para hacer medallas, etc., ¿no? Por lo general, nosotros lo que vamos a tener en el proceso de forjado es un material a alta temperatura. Las temperaturas son similares a las del laminado en caliente, o sea, estamos hablando de 850, 950 grados centígrados para el acero, estamos hablando 650, 750 para aleaciones de cobre, latón, bronces, y para lo que son aleaciones de aluminio estamos en 550, 580 grados centígrados. ¿El forjado en qué consiste? Bueno, tenemos un dado inferior, el cual generalmente está estacionario, y un dado superior, que es el que tiene el movimiento ascendente-descendente para aplicar el golpe, para producir la deformación. ¿Quién aplica el golpe? ¿Qué máquinas lo aplican? Bueno, tenemos las prensas que pueden ser prensas mecánicas, generalmente llamadas balancines o martinetes, y las prensas hidráulicas, ¿sí? ¿Qué ventajas tienen una respecto de las otras? Ambas se usan en un caso u en otro. En el caso de las prensas mecánicas, el prensado es rápido, es por golpe, a un alto número de golpes por minuto, 80, 90 golpes por cada minuto, pero en piezas pequeñas y piezas en su forma limitadas. En cambio, en las prensas hidráulicas, las ventajas que tienen, geometrías más complejas y tamaños grandes, esas son las ventajas. Y las desventajas, el ciclo de prensado es lento, es, digamos, gradual y lento, con una carga de prensado mucho mayor que en el caso de la mecánica, ¿no? Esas son las características de una y otra. Bueno, acá lo que vemos es un balancín en el cual tenemos el motor eléctrico y por transmisión a correa a un volante tenemos el movimiento de rotación en el volante. Mientras aquí estaría lo que es el punzón que va a subir y bajar, y aquí estaría aplicada el dado inferior, o sea, el que está estacionario, en la mesa del balancín. El balancín está generalmente girando en vacío, y cuando uno aplica la orden, ¿sí?, con las dos manos, por cuestiones de seguridad, o hay veces que con el pie. Los más modernos tienen con las dos manos para evitar poner las manos en la parte de la mesa del balancín. Cuando yo aplico la orden, el movimiento rotacional se transforma mecánicamente en un movimiento alternativo, que es el que aplica el golpe, ¿sí? Tenemos un martinete o ariete y tenemos el yunque o dado inferior, dado superior, dado inferior. Estas serían la matriz, ¿sí? La matriz está compuesta por el dado inferior y el dado superior, con el cual vamos a hacer las piezas. Cuando nosotros tenemos prensas hidráulicas,
El tamaño de las prensas son muy grandes, fíjense el tamaño del operador y el tamaño de las piezas que pueden deformar en forma gradual, con presiones mucho mayores que las de una prensa mecánica. Por supuesto, la pieza en caliente y de grandes dimensiones, ¿sí? Formas más complejas. Lo importante, la relación del tamaño, apreciar el tamaño de lo que es el equipo frente a la persona. Por supuesto, las temperaturas, ya vimos qué temperaturas trabajábamos en el forjado. El calentamiento es en hornos, ¿sí? Estas son las temperaturas, ya las dijimos. Y vamos a tener tres procesos: dado abierto, dado impresor con rebaba, y forjado de precisión sin rebaba. Esos son los tres tipos de procesos que tenemos. En el primer proceso es el proceso más común, más burdo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos entre el dado superior y el dado inferior el material a temperatura para forjar y se aplica la carga ortogonal, ¿sí? Cuando nosotros seguimos aplicando la carga, el material se abarrila, tenemos una mayor área en el centro de nuestro lingote y por último una sección, una altura final, ¿sí? Con el mayor abarrilamiento. Una altura inicial, altura final y todo lo que es la sección para los cálculos la vamos a calcular en la etapa de la mitad del proceso para los cálculos. No lo vamos a calcular acá, sino acá. Cuando tenemos el dado abierto, es la forja más común, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en el caso de una herrería, muy común de verla en los barrios, pymes muy chiquitas, tenemos el dado inferior, en este caso es un yunque, y el dado superior es el martillo con el cual yo aplico la carga, ¿sí? Aquí tenemos la fragua o un horno eléctrico con el cual vamos a elevar la temperatura de nuestro material a forjar. Cuando estamos en una industria un poco más desarrollada, tenemos este balancín, que más bien aquí se llama martinete. Tenemos un horno generalmente eléctrico donde calentamos el material y lo vamos a colocar entre los dos dados. Aquí el operador lo que hace es aplicar con el pie una presión, entonces el movimiento de rotación se vuelve en un movimiento alternativo y el operador avanza, con lo cual va empezando a deformar el material entre ambos dados, ¿sí? Cuando el material, el operador ve que está por debajo de la temperatura de forja, vuelve, calienta y repite el proceso hasta obtener el espesor final requerido. Cuando tenemos prensas hidráulicas, el tamaño de las piezas, fíjense, la relación hombre-equipo es muy grande. Dado inferior, dado superior, dado inferior, dado superior, y así tenemos las prensas. Las manejamos con puentes grúa, las piezas, porque son de varias toneladas de peso. Aquí tenemos otra forja de dado abierto, nosotros vemos el abarrilamiento y vemos las columnas, vemos el punzón o dado superior, cómo aplica la fuerza.
¿sí? Son equipos muy, muy grandes. En el caso, en el segundo caso, cuando tenemos el dado impresor o cerrado, pero con rebaba, nosotros tenemos un proceso un poco más desarrollado, un poco más tecnificado, pero entre dado superior e inferior tenemos la forma que le vamos a dar a nuestra pieza, pero estas no se tocan. Entonces el material, al ser deformado, se va a escapar por estas secciones y eso es lo que origina la rebaba. De ahí el título dado cerrado, porque el dado está bien cerrado y dándole forma al material, pero existe una rebaba. Aquí vemos un doble T prensado por forja, las rebabas, ¿sí? Es por donde escapa el material luego de ser forjado. Acá tenemos algo más tecnificado, ya el dado cerrada la matricería, ¿no? Entre dado inferior y dado superior hay ya una forma más compleja. Estos no se van a tocar, por lo cual vamos a tener la rebaba. Esta es la matricería, en este caso hacemos el lingote, que lo podemos hacer por fundición, por colada, o bien podemos hacer una forja en un primer paso, y es la preforma. Esta preforma está calculada su volumen para que tenga el volumen suficiente para obtener la pieza. Y como ven, como no se tocan ambos dados, tenemos lo que son las rebabas. Luego, en una operación de matricería, de corte y punzonado, se corta toda la rebaba y queda el material forjado, en este caso una biela. Acá tenemos una llave de boca, doble boca, para mecánica. Tenemos el material, como queda con su rebaba. Aquí está el rebabado por corte y luego tenemos la terminación superficial, algún mecanizado y por supuesto un tratamiento superficial, de endurecimiento superficial, como es el cromado, ¿sí? O un nitrurado o un cementado. Acá tenemos preforma, forja, corte por proceso de corte punzonado y tenemos la pieza en estado final. El tercer caso de forja, dado cerrado de precisión, sin rebaba. Acá lo que tenemos es una matriz, punzón troquel, ¿sí? Que va a contener la totalidad del material, con lo cual si el volumen de la preforma es insuficiente, nos vamos a quedar corto en la forma de la pieza, y si el volumen es mayor que el necesario para formar la pieza, lo que vamos a hacer es dañar la matricería, con lo cual acá es necesario un cálculo muy importante de volúmenes en la preforma para tener el volumen de la pieza en estado final, ¿sí? Acá tenemos una precisión, no tenemos rebaba, ¿sí? Es el proceso más tecnificado. Fíjense, en este caso la matricería como está formada por tres partes, lo que es el dado inferior, y una parte lo que es el dado superior o punzón. En la forja nosotros vamos a obtener el material forjado. En este caso tenemos una matricería que tiene el dado superior, dado inferior, un inserto, otro inserto, ¿sí? Y esto es lo que, este sería el inserto que está tomado en el
punzón o en el lado superior, y esto es lo que sería la pieza. Fíjense qué compleja esta matricería, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 partes. Está formada la matriz. Fíjense el costo para fabricar esta matriz. Si no tenemos un cálculo exacto de volúmenes y se rompe alguno de los insertos por un volumen superior al deseado, el costo de matricería, ¿no? Y aparte la pérdida de tiempo en la fabricación, porque tenemos que parar, cambiar la matricería, etc. Con dado cerrado o dado de precisión podemos obtener la mejor calidad de las piezas, generalmente piezas que van a la industria automotriz, cigüeñales, engranajes para las cajas de velocidades, engranajes para bombas, bomba de aceite, bomba de agua, engranajes para transmisión de movimiento en el motor, bielas, esto es un cigüeñal de moto, una cruceta, esta es la parte que va tomada a lo que es el diferencial, ¿no es cierto? Distintas clases de piezas de precisión, ¿sí? ¿Qué queremos mostrar en esta filmina? Aquí lo que queremos mostrar es la diferencia entre una pieza fundida y una pieza forjada. Una pieza fundida siempre va a tener defectos, poros, fisuras, óxidos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una pieza forjada, vamos a ver las líneas de flujo, que son las líneas en las cuales el material fluyó cuando se le aplicó la carga, y no vamos a ver tales defectos. Esto es en caliente, con una muy buena presión, vamos a minimizar los defectos. Aparte tenemos líneas de flujo, con lo cual cuando este material en condiciones de uso, de servicio, esté solicitado, va a aliviar las tensiones por la línea de deformación, cosa que no existe acá en lo que es un material fundido. Esto me hace pensar que el material, al estar mínimamente en cantidad de defectos, tiene una cantidad mínima de defectos y con línea de flujo, va a soportar mucha mejor tensión en condiciones de servicio que una pieza fundida. Es por eso que cuando nosotros estamos en nuestros autos de calle, generalmente lo que se prioriza es el costo y el rendimiento está en un segundo plano. Entonces lo que vamos a tener son cigüeñales, bielas, fundidas. Cuando nosotros vamos a ese mismo auto, lo ponemos en situación de competición, vamos a requerir un régimen de revoluciones, digamos, del doble y un 2,5 más. Entonces ya necesitamos de materiales que resistan la exigencia que va a necesitar en condiciones de servicio ese motor, ¿cierto? Entonces nos vamos a piezas forjadas. Aparte, las temperaturas en el motor son mayores. Si ven la presión de lubricación, la lubricación es mucho mejor en competición, las temperaturas son mayores y las cargas son mayores. Entonces en competición las piezas no requieren un costo, nadie mira el costo en competición, se mira el rendimiento. Es algo opuesto a lo que ocurre en la vida real, ¿sí? Vamos a tener piezas forjadas. En nuestros autos de calle, los que manejamos nosotros, vamos a tener piezas fundidas, priorizando el costo. Bien, el acuñado.
El acuñado ya dijimos que es un tipo de forja que se hace en frío. Tenemos el punzón inferior, el punzón superior, que va a tener formas para darse, por ejemplo, acuñar monedas. El acuñado se hace en frío porque vamos a tener la mejor terminación superficial y va a copiar muy bien la superficie de la forma de ambos punzones. Entonces, requerimos que ese material sea muy dúctil para poder acuñar en frío. Aquí hacemos monedas, medallas, etc. Grabados, generalmente, grabados de este tipo, monedas, lo que sería el punzón, cómo sale la moneda, bueno, las dos caras de la moneda, entre punzón superior, por ejemplo, punzón inferior. En el caso de lingotes de oro también se acuñan, ¿sí? La calidad, el fabricante, el peso. Bueno, para todas esas cosas se hace un forjado en frío que se llama acuñado. Cuando vamos a hacer los cálculos, el esfuerzo de fluencia se va a calcular con esta fórmula, donde K y N son coeficientes que se obtienen de tablas en función de la resistencia del material a forjar y del endurecimiento por acritud del material a forjar. Entonces, forjamos aluminio, forjamos acero, forjamos aleaciones de cobre. Estos valores van a ser diferentes, van a cambiar. Epsilon es el logaritmo natural de la altura inicial del lingote versus la altura sobre la altura en un estado intermedio de la forja. Dijimos que lo vamos a calcular en un estado intermedio. Epsilon a la n por k me da el esfuerzo de fluencia en la forja. Cuando yo quiero sacar la fuerza necesaria para forjar, ¿sí? Que multiplicada a la velocidad de bajada del punzón superior o el dado superior, me va a dar la potencia requerida del equipo. Vamos a tener el esfuerzo de fluencia, que ya lo calculamos, el K sub F. El K sub F es un factor de forma que tiene en cuenta el coeficiente de fricción entre el dado y el material, dado superior e inferior y el material, H, altura intermedia de la forja, y D es la sección intermedia, ¿sí? Del lingote a mitad de camino de forjado. Este K sub F lo tenemos acá. A es el área de la sección transversal, el área promedio del material en un estado intermedio, dijimos, y con eso tenemos la fuerza de forjado. Bien, les agradezco y nos vemos en la próxima charla que vamos a desarrollar todo lo que es extrusión. ¿Sí? Gracias.